Tal? Bienvenido a este episodio del show de Alex.tv. Este episodio es del 12 de septiembre del 2025. Es un viernes, como siempre, estos episodios salen en viernes. Y el de hoy, ojalá les guste. La verdad es un tema que a mí me gusta mucho. Es un tema que conozco de esto ya desde hace algunos años. La historia gnóstica de Jesús. Primero quisiera aclarar sobre el término gnóstico, que es un poquito, hemos estado usando este tipo de situaciones como el libro apócrifo de Enoch. Insisto, el apócrifo se le puso por ahí, ya expliqué por qué en el episodio del libro apócrifo de Enoch. El Evangelio secreto de Tomás, o también conocido como el libro secreto de Tomás, algunos también le llaman como el libro de Juan, que hay el debate si es exactamente el mismo, etcétera, pero yo lo conozco como el libro secreto de Tomás, me gusta decirle, ¿no? Siento que si le ponemos la palabra evangelio, lo relacionamos a la Biblia y luego no lo encontramos en la Biblia y nos causa algún conflicto, alguna confusión. Pero en esencia, hay un tema aquí interesante que he escuchado, yo creo, el término más de manera general agnóstico que gnóstico. Y por definición, agnóstico es no gnóstico. Y los agnósticos se les considera los ateos, ¿no? Y entonces, en ocasiones, digo, me han preguntado si soy ateo muchísimas veces y le digo, yo no me considero porque no solo no es un tema de creer, yo sé de mi creador. Estoy totalmente convencido que existe mi Padre y que lo conozco y que sé de su amor infinito sin condiciones. Eh, entonces, para mí, cuando las cosas son un salto de fe, son un poquito diferentes, ¿no? Es que yo le creo al Padre, yo le creo a la iglesia, yo creo en la Biblia, yo creo lo que leo en la Biblia. Ok, pero adentro de ti, ¿sabes? ¿Estás totalmente seguro dentro de ti? ¿Existe esa resonancia total? Porque si lo existe, esa es tu verdad. Esa es tu seguridad. Entonces, cuando se me pregunta si me defino como gnóstico, budista, me han dicho también, ateo, y qué más pudiera ser por ahí si me está pasando alguna otra definición, pues yo la verdad les contesto que no me adquiero porque no son creencias. Esto que yo les platico, estos sentimientos, esta opinión que yo les doy sobre estos temas está dentro de mí. Estoy totalmente convencido, no necesito creer. Ni más, no quisiera creer, no quisiera que fuera una creencia adquirida del exterior. Es algo que está dentro de mí. Ojalá haga sentido. Yo sé que es un poquito críptico, un poquito no se entiende, pero sí para mí es muy importante aclarar que no es que yo me adhiera a los gnósticos o me adhiera a los budistas o me adhiera a algún otro tipo de situación. Yo la verdad es que cuando estos tipos de situaciones se toma así, de que lee el apócrifo de Enoch o lee el libro secreto de Tomás y ya con eso, no estoy de acuerdo. Y no, o sea, léelos, son excelentes libros en mi opinión, en mi humilde opinión. Y al menos se te van a hacer muy interesantes, te lo aseguro. Excelente lectura. Pero lo importante es que tú vayas y descubras adentro de ti, porque todo esto está dentro de ti, te lo aseguro. Todo esto, este mensaje de estos episodios que he estado haciendo en estas últimas semanas, es que todo esto es un descubrimiento de quiénes somos. Y al descubrir quiénes somos se abre todo. Ya no ocupamos libros, ya no ocupamos ver videos, ya no ocupamos que alguien nos lo platique. Ya está ahí adentro de nosotros. Entonces, tenemos dos clips de un solo video soporte que ver. Entonces, vamos a empezar con el primero. La verdad, excelente material. Este video es originalmente en inglés. El doblaje estupendo, como siempre, de Hey Jen, pero en este caso sí se saca un 10. Parece un video naturalmente en español. Lo van a ver por ahí ciertas cuestiones en pantalla en inglés, y el icono de Hey Jen. Pero antes de yo hacer el video, los vuelvo a revisar un poquito, a refrescar el video de soporte y me sorprendió totalmente, lo necesito mencionar. Este doblaje fue casi perfecto, también no le quiero poner el perfecto, ¿no? Ojalá el doblaje de YouTube llegue algún día a este nivel de calidad. Yo creo que así va a ser en los próximos años, en los próximos meses tal vez. Y imagínense estar viendo un video original en inglés con esta calidad de doblaje, no, pues es excelente. Vamos a verlos juntos y les seguiré dando mis sentires, mis opiniones sobre la historia gnóstica de Jesús. La historia de Jesús es una de las narrativas más influyentes de la historia humana, pero la manera en que se entiende esa historia varía enormemente dependiendo de a quién le preguntes. Mientras que los evangelios del Nuevo Testamento presentan a Jesús como un Salvador que muere para expiar los pecados de la humanidad, los gnósticos, un grupo temprano de cristianos místicos, lo veían de una manera muy diferente.
Para ellos, Jesús no era un redentor del pecado, Él era un revelador de la verdad. Él no vino a arreglar el mundo, sino a despertarnos a la realidad de que este mundo, tal como lo conocemos, es una trampa. En este video vamos a explorar la historia evangélica de Jesús a través de la perspectiva de los gnósticos, utilizando evidencia de textos gnósticos como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe. Descubriremos una visión de Jesús que desafía las creencias convencionales y ofrece una perspectiva espiritual profunda sobre su misión. Antes de sumergirnos en la historia, tomémonos un momento para entender quiénes eran los gnósticos. El término gnóstico proviene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. No se trata del tipo de conocimiento cotidiano que usarías para aprobar un examen o construir una estantería, sino de una profunda percepción espiritual. Para los gnósticos, este tipo de conocimiento interior era la clave para la salvación. Aquí está la gran idea gnóstica. El mundo tal como lo conocemos es una trampa. Ellos creen que el mundo material, incluidos nuestros cuerpos físicos, fue creación de una deidad menor a la que llamaban el demiurgo. Según la cosmología gnóstica, el demiurgo era un ser defectuoso e ignorante que creó el mundo y, al hacerlo, atrapó fragmentos de luz divina, es decir, nuestras almas, dentro de él. Desde esta perspectiva, el cuerpo físico no es necesariamente malo, pero es una prisión para la chispa divina que llevamos dentro, una barrera que nos mantiene enfocados en lo material en lugar de lo espiritual. El objetivo de los gnósticos no era redimir la carne, sino trascenderla, despertando la chispa divina interior y reconectándose con el verdadero Dios, la fuente incognoscible de toda luz y bondad. Aquí es donde Jesús entra en escena. No como una figura de expiación, sino como un guía hacia la liberación, un emisario divino enviado para ayudarnos a despertar a la verdad. No pertenecemos aquí. Somos chispas de algo mucho más grande y es hora de liberarnos. Bueno, primero que todo quiero precisar que yo intento, y espero si salga, y si no, pues les pido una disculpa en anticipado. Intento ser muy respetuoso de las historias presentadas por las religiones. En este caso, Jesús, que a mí me sorprendió cuando hace algunos años me enteré que se habla más de Jesús en el Corán, el libro sagrado del islamismo, que en la misma Biblia. Pero la persona que me explicaba esto me decía, pero se habla no tanto, no mal, sino como un personaje importante en esa época, de otra manera, ¿no? Entonces, definitivamente, aunque insisto, yo no me adhiero o no me etiqueto como gnóstico, ni como budista, ni como algún otro tipo de corriente, porque insisto, para mí este tipo de situaciones no vienen del conocimiento, vienen del autodescubrimiento, que es totalmente otra cosa. El universo jamás nos pondría aquí a tener la necesidad de que una corriente religiosa, una religión o por eso digo corriente religiosa, lo digo con mucho respeto, o una religión como las tradicionales que ya conocemos, o una corriente como el gnosticismo, o inclusive el budismo, que muchos no la consideran una religión, sino un sistema de vida, una idea, llamémosle así, una serie de conocimientos y de sugerencias. Para mí, el autodescubrimiento es lo que se necesita para navegar esta realidad y navegar nuestra existencia. Realmente no adquirimos, eso ya lo traemos adentro. Es como si todas estas situaciones tuviéramos una Wikipedia, una biblioteca adentro de nosotros que ya la incluye, pues es duplicidad, no se requiere. Entonces, de las historias de Jesús, voy a platicar qué situaciones siempre resonaron conmigo, y una era esta situación que Jesús siempre se le veía con ladrones, prostitutas, etcétera. Déjenme esos dos, ladrones y prostitutas. Y en ocasiones lo cuestionaban y se decía, bueno, Jesús, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué te juntas con esta gente, va? Yo siento que Jesús fue un emisario aquí del autodescubrimiento, como lo dice el gnosticismo, y del apego a las leyes universales. Y esa es la ley del balance.
Y él contestaba, ¿quién? O sea, ¿eres mejor que ellos? ¿Somos mejor que ellos? Digo, para dejarlos atrás, ¿no? Claro que no somos mejor que ellos, somos iguales. Han cometido errores, todos cometemos errores, todos cometemos errores. Y todos podemos regresar de nuestros errores. Esa es la ley del balance, ¿ok? La ausencia de juicio, el que no enjuiciemos a alguien, a un ser, por sus acciones. Todos somos igualmente hermosos, importantes en este engranaje llamado el todo, el universo, la creación. Todos, absolutamente. Para mí ese mensaje de Jesús era, estoy con prostitutas y ladrones porque son idénticos a mí e idénticos a ti que lo escuchas. Así tal cual. Entonces, ¿cuál es ese famosísimo pasaje? Famosísimo porque esa expresión se dice mucho. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aparentemente se acercan a Jesús y había unas mujeres que habían sido promiscuas en una situación así de ese tipo. Le habían, no sé, ¿cómo se dice por ahí? Habían sido infieles sus situaciones, y no recuerdo exactamente, pero una situación así de mujeres, ¿no? Y las querían apedrear. Sí, digo, en esos tiempos la involución andaba rampante, ¿no? Y eran ese tipo de situación. Y entonces Jesús, por eso la expresión de el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, como diciendo, el que se crea mejor que ellas, el que crea que es superior a ellas, el que crea que realmente las puede enjuiciar, que es su lugar enjuiciarlo, pues que tire la primera piedra. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que nadie lo hace? En ese caso, se sorprendieron de la reacción, porque Jesús tenía ausencia de juicio. Esa era una de las cosas que yo veo de su historia. Jesús sabía perfectamente de las leyes universales. Y para mí, creo que el gnosticismo presenta a un Jesús que viene a revelar. Nos salva a través del autodescubrimiento. Sí, en esencia es un salvador, pero no el salvador físico, en el físico. Sí ven que la historia tradicional de Jesús está muy enfocada al físico y regresó a la carne. Bueno, pues si somos seres eternos, pues siempre tuve esa idea que Jesús, la parte la veía muy diferente. Ya hay otra historia de esa, ya es así, siento que alguien se pudiera ofender de la historia de por qué Jesús cómo veía la muerte y cómo afrontó la muerte, ¿no? Eh, pero venía a salvarnos, venía a educarnos de cierta manera, venía a revelarnos que todo estaba dentro de nosotros y que esa chispa divina no es el cuerpo humano, no es el humano. El humano es una mezcla de un cuerpo humano, de esta tierra, de esta densidad que nos es indispensable para operar en esta densidad, en este mundo, en esta realidad, con una chispa divina dentro. Le quieren, la palabra para mí es lo de menos, el espíritu, alma, ser verdadero, lo que ustedes quieran decirlo, lo que ustedes quieran decir. Pero la realidad de las cosas es que cuando termina la experiencia, el cuerpo humano se queda, porque se quedan, digo, insisto, quien me diga que cuando muere desaparece su cuerpo, pues bueno, platícamelo, pero a excepción de casos contadísimos como Jacobo Greenberg y cosas así, que es otra cosa, eso no fue una muerte, eso fue una transformación dimensional que logró, es totalmente otra situación, pero el cuerpo se queda y la chispa divina, de cierta manera, ojalá, yo digo, ojalá, este mundo sería tan diferente si ojalá en ese momento nos vuelve todo lo que Jesús nos quería enseñar. Ojalá en ese momento que la chispa divina está pura, sin cuerpo, supiera, soy una chispa divina y no soy de este mundo. Y si vine en ayuda, pues ya hice lo que pude hacer y ya me puedo ir. Y es mi decisión irme. Me puedo quedar o me puedo ir. Puedo regresar a volver a tomar carne, a reencarnarme, o puedo decidir irme a otra experiencia tensa y corpórea y material o una experiencia puramente energética o espiritual. Ojalá, pero aparentemente en este mundo, debido a la programación, toda la vida que se nos hace por todos los medios posibles, muchos de ellos de manera inconsciente, de manera subliminal, ¿no? Y ahí les recomiendo la película They Live de 1988, donde un poquito se presenta esa idea, que todo lo que estamos viendo, todo absolutamente lo que estamos viendo, hay una programación atrás. También cuando tuve la invitada, excelente invitada, Ana de España, que ella maneja muchos temas, ella también maneja que constantemente se nos está programando, pero con
un tono, un volumen muy, muy bajo, de alguna manera estilo subliminal en que se nos mandan mensajes. Mensajes estilo eres débil, no puedes, no vas a poder. No la voz de la mente, la identidad de hoy, que esa es muy clara y muy fuerte su mensaje. Habla de mensajes como estilo subliminal, que ella tiene la capacidad de escucharlo y de desprogramarse de ese tipo de situaciones. Pero dice que en ocasiones, inclusive que tienes algún tipo de situación física, debilidad repentina, un mareo, único, si pudiera venir, que si estabas, por ejemplo, viendo un video, ahorita voy a platicar una pequeña historia de eso, viendo un video, leyendo un libro, o simplemente platicando con alguien, o simplemente estando en algún lugar, manejando, qué sé yo, se te pudo haber llegado una programación temporal o momentánea, repentina. A mí me pasó una vez viendo un video, pensé que iba a haber mucha resonancia, vi el título y dije, oye, qué padre, y hablaba del, ya saben, de la quinta dimensión, este tipo de cosas. Empieza el video, me empiezo a sentir, 20 segundos, me empiezo a sentir muy mal, empecé a sudar y luego tuve que apagar el video y pues yo tengo una amiga que digamos que ella está un poquito mucho más adelante en la línea, poquito mucho más, está mucho más adelante en la línea que yo en este tipo de situaciones. Y con tu permiso te puede evaluar a ver qué sucedió. Y me dijo, de inicio traes un ente adjuntado a través del video y el video es una programación. Sí, y una programación muy fuerte. No le quiero llamar negativa, oscura o fundida además. Parece ser un video positivo, parece ser un video así, pero por eso te sentiste así porque entró la programación con todo y todo. E hiciste bien en apagarlo. No estoy diciendo que si lo hubiera visto completo, duraba 10 minutos, ya ahí quedo. No, 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 no. Tampoco no quiero asustar a nadie. Lo que quiero decir es que ese tipo de situaciones hay que tener un poquito, hay que estar alerta, ¿no? Y decir, oye, si esto, mi resonancia está chocando, ¿verdad? Y me está diciendo, apágalo, apáguenlo. Yo inclusive he dicho, yo no descarto que yo pudiera estar haciendo esto con alguien, que la información que yo presento de alguna manera tuviera una connotación no positiva para alguien. Si les está dando esa resonancia, si se están dentro de ustedes tal vez riendo, diciendo este cuate está loco, remate, ni risa me dan, ni como ciencia ficción puedo ver sus cosas. Apaguen el video, apáguenlo, es lo que les pido, por favor, yo no puedo pagarlo por ustedes. No tengo esa capacidad, ni tampoco puedo agarrar su ratón de computadora e irme de suscribir o su celular e irme de suscribir. Pero por favor, si mis videos hacen esto a alguien, por favor, no sigan mi canal. Definitivamente es lo que les pido. Y les sugiero, no les puedo pedir eso, pero les sugiero que videos o libros o pláticas o situaciones así tengan ese discernimiento. La palabra que estaba buscando no me venía a la mente. Discernimiento. De ustedes decir esto no va. Y entonces la excelente situación de tú por tu camino, yo por el mío. ¿Sabes qué, Alex? Tu contenido no me da buena resonancia, yo por mi camino y tú por el tuyo y todos felices, ¿no? Como vamos a ver el segundo video de soporte. Ya les daré un poquito mis comentarios finales de la historia gnóstica de Jesús. Como yo les decía en esta parte, a mí me gusta muchísimo esa cuestión de que Jesús no juzga. Entonces, así esencialmente. Por eso, no tanto ladrones y prostitutas, sino en esencia, no eres tus acciones. Ese mensaje, no eres tus acciones. ¿Ok? Eh, y ahorita les presentaré, después de ver el segundo video de soporte, en esencia que me gusta muchísimo de la historia gnóstica de Jesús. Vamos a verlo juntos y les daré mis comentarios finales en este, más o menos. Ya sé que no, las historias tienen demasiado que platicar y muy difícil hacer un video de 10 minutos. Y yo creo que lo van a disfrutar. Yo creo que va a terminar siendo de 30 a 35. Está perfecto. Lo que salga, ojalá todavía me estés escuchando y lo veas completo. Vamos a verlo juntos. En el pensamiento gnóstico, Jesús no es solo un hombre ni simplemente el Hijo de Dios. Es un revelador, un maestro enviado para guiar a la humanidad fuera de la ignorancia. En textos como el Evangelio de Tomás, encontramos a un Jesús que habla de manera críptica pero poderosa sobre el autoconocimiento y la transformación interior. Por ejemplo, en un pasaje él dice, «El reino está dentro de ustedes y está fuera de ustedes. Cuando lleguen a conocerse a sí mismos, entonces serán conocidos y se darán cuenta de que son hijos del Padre viviente». Esta enseñanza no trata sobre seguir un conjunto de leyes o rituales. Se trata de mirar hacia adentro y descubrir la chispa divina en el interior. Para los gnósticos, la salvación no era algo que se ganara mediante buenas obras o la fe en una institución.
Era algo a lo que despertabas profundamente dentro de ti mismo, y este enfoque en el despertar, en trascender las ilusiones del mundo material, también moldeó la manera en que los gnósticos veían la misión de Jesús. Él no vino para arreglar el mundo ni para redimir la carne. Él vino para recordarnos a todos que en realidad no somos de este mundo. En la literatura gnóstica, los milagros de Jesús a menudo se interpretan de manera simbólica, enfatizando la iluminación espiritual por encima de los actos físicos. Un ejemplo se encuentra en el Evangelio de Tomás, dicho 108, que dice: Jesús dijo, quien beba de mi boca se volverá como yo mismo me convertiré en esa persona y las cosas ocultas le serán reveladas. Este dicho sugiere que la verdadera comprensión y revelación provienen de interiorizar las enseñanzas de Jesús, lo que conduce a una transformación espiritual. La metáfora de beber de mi boca implica absorber sabiduría, resultando en un cambio interior profundo, donde el individuo alcanza un estado de unidad con Jesús y las verdades espirituales ocultas se hacen evidentes. Estos pasajes resaltan la visión gnóstica de que los milagros y enseñanzas de Jesús estaban destinados a despertar a las personas a su naturaleza divina y a las realidades más profundas más allá del mundo material. Incluso los milagros de Jesús adquieren un nuevo significado en el contexto gnóstico. Sanar a los ciegos no era solo un acto físico, simbolizaba abrir los ojos espirituales de las personas. Caminar sobre el agua representaba el dominio sobre el mundo material. Estos milagros no se trataban de desafiar la naturaleza, se trataban de revelar el poder supremo del espíritu sobre la materia. Saltemos al jardín de Getsemaní. ¿Conoces la escena? Jesús está orando, sudando sangre, pidiéndole al Padre que aparte de él esa copa. Es crudo, emotivo y, según los gnósticos, completamente. Bueno, la verdad es que este tema da para varios episodios, da para alguna charla con alguien que esté interesado, da para mucho. Eh, pero sí, el tema de los milagros también tiene diferentes ángulos del que se puede ver. Y sí, una se puede ver es que Jesús era especial, Jesús tenía ese poder de hacer milagros. Y también hay información que Jesús, cuando hacía los milagros, decía: yo me sorprendo que ustedes no sepan que ustedes pueden hacer milagros también, de cierta manera. Y entonces, pues si todos podemos hacer milagros, ya dejan de ser milagros. Si lo vemos de esa manera, ¿no? O sea, si todos pudiéramos eh, hacer que aparezca comida de repente y todo, ya un poquito eso ya se vuelve natural, se vuelve un proceso de decir: bueno, eso ya no es milagroso, ya no es súper natural, ya no es arriba de lo normal, ¿no? Eh, sí siento que Jesús y muchos otros como él, ¿eh? No quiero minimizar su trabajo, pero muchos otros como él vinieron a revelar que en esencia somos un ser humano o un ser viviente, corpóreo, material, físico, en este mundo físico, con una chispa divina dentro. A esa parte de la chispa divina, llámale como tú quieras, me han corregido de todas maneras: es que el alma está dentro del espíritu, es que el alma es una bolsa que almacena espíritu, no es que el espíritu es superior al alma, el alma es el cuerpo etérico. Es realmente importante todos estos términos. Lo importante es que hay una chispa divina dentro de nosotros. Lo importante es que no, esta historia que un poquito se ha manejado aquí, definitivamente, digo, yo estoy convencido, yo no te puedo convencer, usa el discernimiento. O sea, si tú sientes que lo que yo digo no hay resonancia contigo, te lo respeto totalmente, pero yo sí te necesito decir que estoy. Pero ni siquiera le puedo poner un número, 1.000.000% convencido que esta historia no es. Y eso intuitivamente desde pequeño, ¿eh? Desde antes de leer libros, desde antes de leer el Apócrifo de Enoch o el libro secreto de Tomás, o sea, o antes de hablar con tanta gente que ha hablado de estos temas, no fue necesario, llegó por pura intuición de que esta realidad no es. Esto no es. Y no es que yo sea flojo, que no quiera competir, no, pues de hecho una vida normal en ese sentido. Porque al final, lo he dicho y lo he dicho mucho, especialmente en Dialect Show, en el canal en inglés, cuando hablo de la gente en las calles o los llamados en inglés homeless, que siento que hay un poquito a veces una cuestión que es gente pues que se relaciona que son drogadictos, alcohólicos, gente que ya renunció, gente floja que no quiere trabajar y por eso terminó en la calle. Puede que haya algunos casos así, pero estoy seguro que hay gente que ya renunció a esta realidad. Hay gente que ya renunció, que ya dijo: yo no entiendo esta realidad, entonces renuncio,
quedo aquí. Y son los que cuando tú ves gente en las calles y les preguntas, ¿necesitas algo? No, estoy bien, gracias. Y alguien alguna vez me platicó una historia y un poquito tal vez se molestó conmigo porque me dijo, es que una vez vi a una persona, le dije, te quiero ayudar, te quiero enseñar cómo trabajar, te quiero meter a mi empresa y la persona le decía, no, 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 eso ya es un acto de interferencia. Eso ya aplica la ley de la no interferencia. Y un poquito no es diferente de seres que vinieron, yo no sé con qué intenciones, pero sí vinieron a ser superiores con nosotros. Dijeron, a ver, ustedes no tienen tecnología, hombre, no saben, todavía tienen las ruedas, si acaso andan en caballo, nosotros les vamos a enseñar. No, gracias. Déjanos hacer nuestro desarrollo. Hablaba, pero leía y comentaba en Twitter yo con una persona que insiste que los pleiadianos vinieron hace miles, millones de años y sin ellos ya no existiría la Tierra, ya no existiría el ser humano. ¿Tú cómo sabes? ¿Cómo saben ellos? Es que vinieron y ayudaron al desarrollo de la Tierra. Por eso también hay quien dice que los pleiadianos son los Anunnaki. Simplemente hay una diferencia ahí de cómo se les hace referencia, ¿no? Pero hayan venido o no con las mejores intenciones, este tipo de situaciones tiene que haber una resonancia, ¿no? Y en ocasiones siento yo que es el claro ejemplo con la gente en las calles, que simplemente si ya renunciaste, ya estás, no, no me ayudes, no me integres a esta realidad porque rechazo esta realidad. Es muy difícil de entender. Yo sé que se puede malinterpretar pues no quieres trabajar, no quieres echarle ganas, no quieres esfuerzo. No, no lo veo así. Lo veo como que esta intuición que la tienen millones, billones, yo estoy seguro que esta realidad no es, todo esto no es. Y es un poquito el cambio que estoy viendo ahorita en la humanidad, ¿no? No es que yo pueda ver toda la humanidad, pero la poquita gente que tenga tal vez cerca, la gente con la que tenga contacto, la gente que por ahí me manda un correo y tengo alguna platiquita, noto eso, esa situación de decir, ya esta realidad, ya la estoy descifrando y entonces ya estoy trabajando en lo que a mí me funciona, ¿verdad? Y ya me di cuenta que no se trata de hacer carretas de dinero, ni no tener ningún tipo o sea, de situación y estarme justificando todo el tiempo de que, bueno, lo hice, pero es que necesito avanzar en esta realidad, que es una competencia, porque así se nos ha vendido. Esta realidad es buena y mala dependiendo. Estás muriéndote de hambre, estás enfermo, estás así, pues esta realidad no. ¿Quién puede decir que es buena, hombre? Cuando está en una situación así, te va muy bien con la marmaja, con la lana, con los varos, pues muchos que hay que tienen y tienen sirvientes y tienen sus coches y tienen sus viajes y tienen sus situaciones, pues ya está todo dar. Sí, no. O sea, no, no, es que vamos a entender algún día que no va por ahí y que esencialmente esta realidad, no importa la cantidad de dinero que tengas, esta realidad no va con la chispa divina. La chispa divina viene aquí y se aguanta como buena chispa divina. Y entonces, ya para terminar con este no tan corto episodio de viernes, siento que la historia gnóstica de Jesús tiene un punto en el sentido que Jesús vino un poquito abre los ojos. Abre los ojos, esta realidad no es. Tú eres de aquí, pero no eres de aquí. Y siento que el mensaje más que en esta realidad, que tanto podemos cambiar más que a nosotros mismos, el mensaje va al llamado momento de la muerte, donde eres chispa divina pura, pero por alguna razón sigues convolucionado por todas estas situaciones que viviste, y entonces te presenta que cometiste muchos errores, se te presenta el juicio, se te presenta la culpa, se te presenta no sé, te hacen sentir que tú debes, sí, así tal cual, que tú le debes a esta realidad, le debes a esta vida, le debes a muchos seres que le hiciste daño, volver y enmendar para que te quedes una vez más. Lo que buscan es convencerte una vez más. Es como alguien que te está vendiendo algo y te quiere vender una unidad más de lo que te están vendiendo. Saben que lo que te están vendiendo no va con tu chispa divina. Saben que lo que te están vendiendo, sabes perfectamente que no lo quieres comprar, pero logran como buenos vendedores, como cuando hay buenos vendedores que te venden, con todo respeto, basura, y logran vender, y ya te la vendieron, ya te diste cuenta que es basura, pero llegan y te logran convencer que vuelvas a comprarles. Otro, y te dicen, uno más, dame la oportunidad, una vez más, y luego, y luego, y luego. Entonces, para mí, la historia de Jesús viene a abrir los ojos al autodescubrimiento, viene a abrir los ojos a descubre tu chispa divina, descubre quién eres. Ya lo sé porque ya me lo han dicho, oye Alex, ¿te crees que eres parte de... No, yo nada más siento transmitir el mismo mensaje que, insisto, es transmitido por millones de personas. El autodescubrimiento es algo que millones de personas están
No solo ahorita en esta época de la humanidad, sino por miles de años pidiendo. Y sí, de cierta manera, los gnósticos, muy a sus maneras, un poquito haciéndolo también como una religión, o sea, como un dogma, ¿verdad? Transmitieron este mensaje, que el gnosticismo es el conocimiento oculto, el conocimiento secreto, y no es más que descubrir que eres más que un humano. Yo la verdad es que no, ¿qué necesidad yo? Estoy, por ejemplo, grabando este episodio un domingo y todo, y no me quiero ser la víctima, pero ¿qué necesidad yo de estarles insistiendo una y otra vez? O sea, ¿qué ganaría, honestamente, si supiera perfectamente que somos humanos y que la vida es tal cual como se nos presenta? Es esta, está basada en tus acciones, ya se verá en un juicio, vuelvo al juicio, juicio final. Es que todo eso lo digo y automáticamente hay cero resonancia, pero no de ahorita, de toda mi vida, de toda mi vida. Me llevaban a la iglesia y yo decía, no. No, perdóneme, pero no. O sea, yo no, perdóneme. Yo respeto a quien sí piense que esto es así, pero serio, así es el creador. Y la verdad, por eso he dicho, yo no cambiaría. No es que yo ya conozca todo, ya haya descubierto todo, pero yo jamás cambiaría, jamás, jamás cambiaría. Acá alguien dijera, mira, te vamos a dar todos los dólares posibles, pero no puede, tienes que romper, tienes que olvidar ese conocimiento, esa seguridad del creador que tienes dentro de ti. No, perdóname, pero no. Porque eso es, la verdad es que eso es lo que me mantiene en esta vida, operando de una tranquilidad que no he sentido en toda mi vida. En el momento en que descubrí que fuimos creados en amor, por amor, a través del amor, y que nuestro Padre, nuestro Creador, que no es un varón, no es un varón, ya lo expliqué en el episodio de Sofía, es una fuerza hermosa, amor puro sin diluir, y que opera en un amor sin condiciones y sin juicios. Ya, me puedes hacer lo que quieras, no me vas a mover un centímetro. Perdón, estoy anclado. Y por eso alguna vez alguien me dijo, es que se me hace que tú trabajas para un gobierno diseminando desinformación y una persona del Reino Unido, o sea, hace un par de años me dijo esos comentarios, una conversación privada. Y le dije, mi único apego posible es a mi creador. Es todo. O sea, que tú digas que yo tengo un apego a un gobierno, etcétera, y que yo voy a andar difuminando o pasando información, porque según él, digo, para ponerle contexto, todos estos mensajes que yo transmito son derrotistas, son mensajes de ríndete al sistema, ríndete porque no vas a poder, no puedes con ellos y no se trata de irse contra ellos. Su manera de verlo, hay que luchar, hay que ir y todo, y este pensamiento de que vamos a derrocar este sistema para poner el nuestro, que automáticamente va a ser bueno. Yo pregunto y le hice la misma pregunta, o sea, ¿tú tienes la solución realmente? La solución es pelearse y todo. La solución es descubrirse. La solución es disfruta y vive esa chispa divina. Habla con ella, es tu intuición, es tu conexión al universo, es tu conexión al creador, es tu conexión al todo. Tú eres parte del todo y el todo somos todos nosotros. Somos una puntito tal vez, pero la importancia y la hermosura de ese puntito nos excede cualquier posible conocimiento e historia que puedas tener. Ojalá, en serio, yo creo que el mensaje de mis canales es que si una persona, y yo creo que ya por contacto que he tenido, yo creo que una sí lo ha hecho, pero una persona descubra su chispa divina, ya, la verdad es que yo levanto las manos y digo, gracias. Bueno, espero te haya gustado este episodio, vamos a seguir por esta línea, no recuerdo qué tema sigue, pero vamos a hacer unos 3, 4 episodios más. Y estoy abierto a sugerencias, por favor, escríbeme a hey@alex.tv, pero como yo manejo inventario, estoy grabando esto unas semanas antes, entonces ya para cuando tu sugerencia tal vez llegue, pues sí va a tardar un par de meses, yo creo. Si tengo una charla, los veo el lunes, si no, los veo el próximo viernes, el 19 de septiembre. Que tengas un excelente fin de semana. Muchísimas gracias por la gentileza y tu atención. Que tengas un excelente fin de semana. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy.
¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal, nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso hará muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video, por favor compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.